Nuevamente nos encontramos entre los 5 países con más muertes en el mundo por coronavirus. Y esto se está haciendo constante. A pesar de que nuestras autoridades, a pesar de que nos digan que vamos a la baja, que se está desacelerando la pandemia, que ya vamos saliendo o que vamos domando la curva de contagios, esto es completamente falso y completamente irreal. Incluso nuestras mismas autoridades han aceptado que su semáforo para regresar a las actividades no tiene ni pies ni cabeza. Porque ellos nos pueden decir que hay mucha ocupación hospitalaria, pero ¿de qué nos sirve si las personas se siguen muriendo? Y hay que dejar algo bien claro. Es cierto que por muchos años México ha estado en un sistema de salud deficiente, en un sistema de salud asqueroso. Eso no lo podemos negar y nunca lo vamos a negar. Eso no quiere decir que no critiquemos el nuevo sistema de salud. Eso no quiere decir que no digamos lo que está mal en este nuevo sistema de salud. Porque estamos frente a una pandemia, estamos frente a un problema de salud bastante grave, mucho pero muy grave. A pesar de que al principio nos dijeron que las muertes iban a ser máximo 2,000, 8,000, 16,000 y ahora vamos en 35,000 muertes desafortunadas por coronavirus. Y esto va a seguir aumentando y los casos van a seguir aumentando. Ya casi estamos en 300,000 casos al momento que estoy grabando esto. Casi 300,000 casos. Aclarando que solamente son los casos confirmados. Porque también somos de los países con una tasa de mortalidad más elevada. Nos encontramos dentro de los 5 países con más muertes por coronavirus. Y sumemos a eso que somos de los últimos países en realizar pruebas de coronavirus. Creo que es más que claro y es más que obvio los resultados que estamos teniendo. Y con el modelo Centinela tendremos que multiplicar por 6 o por 8 los casos confirmados de coronavirus. O sea, esos 300,000 los tenemos que multiplicar. Porque no hacemos las suficientes pruebas. No hacemos las suficientes pruebas. Lo mismo con las muertes confirmadas por coronavirus. Las que no son confirmadas no se toman en cuenta porque no se les hicieron las pruebas. Nos estamos enfrentando a ciegas. Estamos en un sistema de salud deficiente. Estamos en un gobierno incongruente. Recordemos que el doctor Hugo López-Gatell comenzó súper bien. Se hizo súper famoso, se hizo todo una estrella. El doctor Hugo López-Gatell. Pero posteriormente comenzó en declive. Comenzó a contradecir muchas cosas. Después de 78 días de que inició todo esto, después de 78 días, sale a decir que sí es necesario el cubrebocas, que sí reduce los contagios, porque según algunos estudios han arrojado que reduce el 60% de contagios. Tienes 60% menos probabilidad de contagiarte o de contagiar a los demás. Y eso es algo que todavía muchos mexicanos lo toman sin importancia. Pero ¿cómo lo van a dar importancia a algo que las mismas autoridades no recomiendan? Que cada quien recomienda lo que mejor le parece. Un estado hace una cosa, otro estado hace otra cosa, el doctor Hugo López-Gatell hace otra cosa y el presidente hace otra cosa. ¿Cuál es la congruencia de todo esto? ¿Cómo vamos a comenzar a disminuir esos contagios? ¿Cómo vamos a comenzar a disminuir las muertes? ¿Cuáles son las estrategias? Porque las estrategias ni siquiera son claras. Y además nos tenemos que ir preparando para otro repunte, para una segunda vuelta, digámoslo así, que es lo más probable que se dé. Y para cuando lleguemos a ese punto, nosotros, los científicos, los médicos, deben de estar empapados de conocimientos, porque al momento conocemos muy poco del virus. Por eso es que la información podría llegar a cambiar a cada momento, si lo podemos ver así, porque se desconoce la enfermedad aún, se desconoce muchísimo.
Y justamente por eso debemos de estar preparados para la segunda vuelta. En la segunda vuelta va a ser mucho más intenso. Y en la segunda vuelta tenemos que estar completamente preparados. Todos los errores que se están cometiendo deben de corregirse. A pesar de que nuestro gobierno no acepta que hay errores, a pesar de que no acepta que sus estrategias han sido fracasadas. Y si vemos los países que tienen más problemas en este momento, podemos ver que eran líderes que le daban poca importancia, que le restaban importancia o gravedad a esta enfermedad. ¿Qué decía nuestro presidente? Que nos abrazáramos, que siguiéramos saliendo, que siguiéramos comprando, que no pasaba absolutamente nada. ¿Qué pasaba en Brasil con Bolsonaro? Que no pasaba nada, que todo estaba súper bien. ¿Qué pasaba en Estados Unidos? Donald Trump decía exactamente lo mismo, que cuando llegara el calor se iba a esfumar este virus. ¿Y qué pasó? Esos países, esos 3 países que acabo de mencionar, se encuentran en el top 5 de países con más muertos por coronavirus. Y creo que es obvio porque sus líderes no tienen congruencia. ¿Cuál es la estrategia que va a adoptar México para evitar que los casos confirmados se compliquen? Para detectar más casos, ¿qué es lo que va a hacer? Porque nosotros no queremos que lleguen más casos a complicarse. Pero ¿cómo no van a complicarse los casos si no hay una atención temprana, si no hay una atención adecuada? En este momento puedes ir prácticamente a cualquier consultorio y no te quieren atender si tienes fiebre, si tienes tos, si tienes síntomas de coronavirus. Si vas a un sector salud, si vas a IMSS, ISSSTE, cualquier seguridad social, tampoco te quieren atender. Solamente te dicen que te pongas en cuarentena. Pero mientras te pones en cuarentena, ¿qué pasa? Puede que te alivies en 14 días, en 7, 14 días te alivies. Pero ¿qué pasa con las personas que van empeorando? Por no recibir una atención temprana. Esas personas van a terminar en un hospital sí o sí. Además, en el sector salud, nos olvidamos que también hay gente que padece de otras enfermedades. Y muchos me han llamado mentiroso porque dicen que sí siguen atendiendo. En mis comentarios me han dicho que sí siguen atendiendo en el sector salud. Déjame decirte que yo me atiendo en el IMSS. Porque tal vez no, muchos no lo sabían, pero yo padezco de una enfermedad crónica que voy a tener para toda mi vida. Y me han dejado de atender. Lo que he tenido que hacer es pagarme mis propios estudios, pagarme mis propios especialistas que no son nada baratos y no soy millonario como muchos piensan. Pero ¿qué pasa con los que ni siquiera tienen para pagarse una consulta? Y los demás que ni siquiera tuvieron para poderse comprar el medicamento o para pagarse las consultas. Porque vuelvo a repetir, vas a un sistema de salud, vas al IMSS, porque es donde yo me atiendo. Vas al IMSS, pero no te atienden, solamente te ve el doctor y te dice, ah, sí, pero no te puedo revisar. Y no te revisa. O sea, no importa de lo que vayas malo, no te revisan. Y ahora los que van malos de coronavirus se les regresa a su casa, no se les atiende. Pero ¿cómo se va a evitar que lleguen a un caso grave de infección, que se le complique, que tenga problemas respiratorios si no recibió una atención adecuada? Lo que han estado haciendo muchos médicos es comenzar a recibir personas con síntomas en consultorios particulares para evitar que lleguen hasta casos graves. Pero ¿qué hay de los que no tienen el dinero para pagarse una consulta médica? ¿Qué hay de las personas que no tienen para pagarse los medicamentos para no morirse? Porque incluso puedes llegar a urgencias y te pueden atender. Pero cuando estás ahí te piden el medicamento. Y esto lo he mencionado en varios videos. Y el medicamento no es nada barato. De 8 a 15 mil pesos. Más aparte si sales con oxígeno. Tienes que pagar tu oxígeno tú por tu cuenta. La recarga de oxígeno debe de estar en 800 a 1000 pesos. Y te dura 3 días un tanque de oxígeno. Y yo como lo sé porque tengo conocidos, tengo familiares que han estado en esta situación. Y afortunadamente han salido adelante. Pero ¿qué pasa con las personas que no tuvieron para pagarse un medicamento? Que no tienen para comprarse un tanque de oxígeno.
que no tienen para pagarse una consulta privada para no caer en un estado grave de salud. Porque no vamos a llegar absolutamente a ningún lugar si no detectamos a tiempo los casos de coronavirus y les comenzamos a dar tratamiento antes de que empeoren. Porque cuando empeoran y se necesitan intubar, solamente tienen el 10% de probabilidad de sobrevivir. Solamente el 10%. ¿Y todo por qué? Porque no se le dio una atención temprana. Estamos frente a un problema bastante grave de salud. Y todo esto nos ayuda a que nuestras autoridades son incongruentes. Que un día nos dicen una cosa y al otro día nos dicen otra. Ayuda a que nuestros políticos, ayuda a que nuestro máximo exponente de salud, nuestro máximo representante en estos momentos, que es el doctor Hugo López-Gatell, diga que no era necesario utilizar cubrebocas y ahora 78 días después de que inició todo esto, diga que creen que siempre sí usen cubrebocas para reducir el contagio. Y decimos que la gente es irresponsable, y sí, en efecto, la gente es irresponsable, pero con el apoyo y con el aliento de nuestras propias autoridades. Porque si mi presidente no utiliza cubrebocas, si el doctor Hugo López-Gatell no utiliza cubrebocas, pues quiere decir que es por algo. Quiere decir que porque no es necesario. Recordemos cuando el doctor Hugo López-Gatell dijo que el presidente no era una fuerza de contagio, sino era una fuerza moral. En ese momento perdía toda su credibilidad como doctor, como médico, como científico, porque ahora se comporta simplemente como un político. Porque dice que los medios de comunicación han optado por las agendas políticas. Y muchos sí lo han hecho, muchos han sacado provecho, como por ejemplo el hijo de Manuel Bartlett, que le vendió 20 ventiladores inservibles al IMSS, y otros tantos que han hecho muchas porquerías. Pero eso no quiere decir que los medios de comunicación tengan que aplaudir lo que no se tiene que aplaudir, tengan que aplaudir las estrategias que no están funcionando, y no han mostrado ningún cambio de estrategia. Lo mismo pasa con la estrategia de seguridad que no está funcionando, pero nuestras autoridades siguen insistiendo que sí. Y es que no solamente son números, no solamente son estadísticas, son vidas, son personas, son nuestros familiares, son amigos, son conocidos. No solamente estamos hablando de números, estamos hablando de personas. Eso es lo realmente preocupante. ¿Qué va a comenzar a hacer nuestro gobierno para evitar que los contagios se sigan acelerando? Porque es imposible decir que la pandemia se está desacelerando y que vamos a llegar ya al pico del contagio, cuando no dejamos de llegar al pico del contagio porque todos los días batimos récord, porque todos los días rompemos récord y tenemos más y más y más y más. Porque no hay una clara estrategia de lo que va a pasar, no hay una clara estrategia de lo que está sucediendo. La información es poca. La información es limitada. No hay una clara estrategia de qué hacer si te contagias y tienes síntomas leves. Quedarte en tu casa, pero si empeoro, ¿qué hago? Tengo que ir al hospital, pero cuando voy al hospital me dicen que todavía no tengo síntomas tan graves. Deja que ya te estés muriendo y regresas al hospital. Esa es la estrategia de nuestro gobierno. Debe de haber congruencia con lo que se dice y con lo que se hace. Si decimos utiliza cubrebocas tú también. Si decimos mantén la sana distancia, mantengamos todos la sana distancia. Si decimos no acudir a plazas públicas, no acudir a lugares concurridos, pues bueno, señor presidente, no salga de gira. Yo sé que en estos momentos está en campaña política, porque usted nunca ha dejado de estar en campaña política, pero por un momento deje esa campaña. Sean responsables, porque lo que tienen en sus manos son millones de vidas. Son 129 millones de mexicanos los que tienen en sus manos. 129 millones de personas. Comiencen a comportarse como lo que son, como una autoridad. Comiencen a tener congruencia. Den educación. ¿Y a qué me refiero con educación? Eduquen sobre esta enfermedad, eduquen sobre los contagios.
Sean claros con lo que dicen y con lo que se hacen. Solamente así vamos a comenzar a disminuir los contagios. Solamente así vamos a comenzar a disminuir los casos graves. Cuando se comience a dar desde una etapa temprano un tratamiento. Cuando tengamos un sistema de salud que realmente funcione. Y lo vuelvo a repetir, el sistema de salud deficiente no es culpa de este nuevo gobierno. Venimos arrastrando todo eso, pero eso no significa que justifiquemos que siga igual, y menos ante este problema de salud. Pero en fin, como siempre, ¿tú qué opinas? Recuerda darle like, suscribirte y compartir este video, además de seguirme en todas mis redes sociales.